Entonces, vamos a este pasaje. Seguimos en Romanos capítulo 5, eh, sobre el tema de la justificación. Dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Entonces, la palabra aquí, débiles, significa sin fuerza, ¿no? Sin fuerza es la palabra en el término original, ¿no? Sin fuerza, que significa, muestra la incapacidad de las personas, del ser humano, para poder vencer al pecado, para poder cumplir todos los mandamientos de Dios, para poder cumplir todos los preceptos de Dios, ¿no? Estamos en Romanos 5, versículo 6, ¿no? Éramos débiles, ¿no? El apóstol Pablo menciona, reconoce la incapacidad, la falta de fuerza, ¿no? La falta de conocimiento, de capacidad para poder resistir al pecado. Más adelante en Romanos, lo va a mencionar Pablo acerca de lo que es, la verdadera condición de un hombre pecador, cuando se trata de Romanos capítulo 7. Ahí Pablo va a dar todo un testimonio más claro y más específico acerca de este pasaje, acerca de la debilidad del hombre para poder, la incapacidad del hombre para poder cumplir toda la ley de Dios, todos los preceptos de Dios, y para poder vencer al pecado, para poder resistir las tentaciones del pecado. Entonces, ante esa debilidad del hombre, entonces Pablo tiene que exponer, la doctrina acerca, tiene que negar, ¿no?, la justificación por las obras, o sea, la salvación, por medio de las obras, por medio de esfuerzo humano, ¿no? Y Pablo va a defender, la doctrina, más importante de la iglesia cristiana de todos los siglos, de todos los tiempos, que es la doctrina de la justificación por la fe, por medio de la gracia de Dios únicamente, ¿no?, donde se alcanza, la verdadera justificación. Y va a poner el ejemplo de uno de los más grandes patriarcas de la Biblia, que es el patriarca Abraham, ¿no?, que, el modelo, ¿no?, de lo que significa un hombre justificado por la fe. Entonces, aquí Pablo lo que está tratando de hacernos ver es negar, la doctrina, de la justificación por medio de las obras, ¿no? Eso es lo que Pablo trata de negar en este pasaje, mencionando la debilidad del ser humano, la debilidad incluso, del ser humano, y la incapacidad. También Pablo va a tomar, en otros pasajes acerca de la incapacidad de la ley, ¿no?, por, nuestro pecado, por nuestra condición de pecadores, por, nuestra naturaleza carnal, vendida al pecado, como él lo va a decir. Entonces, la incapacidad del ser humano para cumplir los preceptos, ¿no?, que la ley requería para ser salvo, ¿no? Por esfuerzo humano, entonces no se puede obtener la salvación ni la justificación, ¿no? Entonces Cristo tenía que venir a morir, ¿no?, por los seres humanos, por el hombre, porque dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, ¿no? Entonces, Cristo, entonces nosotros, no pudimos por esfuerzo humano, ¿no?, porque éramos incapaces, por nuestra naturaleza carnal, vendida al pecado, nuestra naturaleza, pecaminosa, nuestra naturaleza caída. Éramos esclavos, del pecado, éramos esclavos, de los mandamientos, de la ley del pecado, ¿no? Y Colosenses, posteriormente el libro de Romanos va a dar, va a dar esta afirmación, que nosotros éramos esclavos, estábamos muertos en pecado, o sea, éramos, nuestro espíritu estaba, separado completamente de Dios, apartado de Dios, ¿no? Y, el pecado, tenía control y dominio en nuestra vida, o sea, éramos siervos del pecado, siervos de Satanás. Entonces, eh, estábamos, bajo el imperio de la ley, bajo el imperio de la muerte, de la ley del pecado, ¿no? Éramos esclavos, ¿no? Servíamos a un amo. Y el pasaje de Romanos, en Romanos capítulo 6 en adelante, va a mencionar, la condición verdadera del hombre, ¿no? El hombre, ¿no?, el hombre trabajaba, incluso, obraba para, el pecado, ¿no? Y como salario debía recibir
la muerte, ¿no? Porque la paga del pecado, dice la Biblia, es la muerte, porque el salario del pecado es la muerte, o sea, la retribución a las obras del ser humano. O sea, el hombre trabaja, se esfuerza en hacer lo malo y recibe como consecuencia, como salario, como pago, el pecado. Y así lo dice Romanos 6, 23, ¿no? Porque la paga del pecado es la muerte, ¿no? El salario. Todo hombre que trabaja, se esfuerza, no lucha, haciendo pecado, haciendo daño, haciendo riquezas injustas, haciendo